Érase una vez, en un vasto reino digital, un intrépido periodista llamado Pedro Ballín, conocido en todo el territorio por su pluma incisiva y su espíritu combativo contra cualquiera que osase criticar el imperio sanchista. El puto amo. Y es que Pedro formaba parte de una exclusiva élite progresista que brillaba en las redes sociales. Una élite unida por un juramento tácito: defender al emperador Pedro Sánchez y sobre todo estar siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Sin embargo, los tiempos oscuros no tardaron en llegar. El vibrante reino de las redes que antaño dominaban había caído bajo el dominio de un nuevo soberano, el malvado Elon Musk. Con su llegada a Twitter, antaño un refugio para el intercambio de ideas entre los que pensaban de la manera correcta, dejó de ser un terreno hostil para aquellos que opinaban diferente a Pedro, y los algoritmos dejaron de favorecerlos para dar espacio a todos por igual. Este antaño próspero territorio había sido invadido por fuerzas sombrías, hordas de cuentas ultras que rugían con furia, arrojando palabras como flechas y envenenando el aire con sus bulos, sus fangos y sus fake news. Buscando refugio, los amigos de Pedro partieron hacia una tierra prometida llamada Blue Sky. Los rumores decían que aquel lugar era un paraíso digital donde reinaba la paz y la calma y donde el amor florecía en cada rincón. «Ven con nosotros, Pedro», le dijeron algunos de sus más fieles aliados. «Aquí nadie te llevará la contraria y todo el mundo te dará la razón». Pero Pedro, que conocía los caminos de la lucha y entendía el valor de mantenerse firme, se negó. Alguien tenía que dar la batalla, alguien tenía que hacer frente al ultrafascismo y combatir el odio con muchísimo más odio. Y ese era Pedro. «La cortesía y los modales los dispenso en Blue Sky. Los duelos de esgrima exigen tener enfrente a un hidalgo, no un repetidor de patio de instituto con pelusa debajo de la nariz. Aquí solo vengo a dar sopapos a todos estos handicapaos». ¡Eso sí es poder! Es verdad, oigo el nombre y tiemblo. Pedro Ballín. Voy a explicar mi nueva línea editorial para la bilocación. Este es el bar, aquí bebemos, charlamos y celebramos. Twitter es el callejón de atrás. Allí salimos a partir tibias y mandíbulas y depositar gente en contenedores tras vuelo parabólico. Mi lema será: eso no me lo dices en Twitter. Su poder es tan inalcanzable que se quita la camiseta y te embaraza. Y así es como Pedro, cual Gandalf esperando al Balrog en el puente de Khazad-dûm, decidió quedarse en Twitter para dar la batalla cultural que tanto había humillado a sus compañeros huidos. Y así, una tarde sombría, mientras las nubes digitales se cernían sobre el reino de Twitter, Pedro Ballín, armado con su pluma y su afilado ingenio, había decidido enfrentarse a quienes osaban criticar los asuntos de la entente socialista, especialmente aquellos relacionados con la supuesta corrupción y los amaños de contratos públicos. Victorito no puede ir hoy al cole porque está malito, firmado mi mamá. De lo que Pedro se estaba mofando no era otra cosa que de la prueba documental aportada a un juzgado por el señor Víctor de Aldama, en la que se reflejaban posibles amaños de contratos públicos millonarios en una valerosa y arriesgada defensa de las corruptelas del gobierno de su queridísimo Pedro Sánchez. ¡Ay, qué mogolada! ¡Mira! Trae un papel dibujado a poli. Y tú dices, ¿y es mogol? O sea, eres jodidamente retrasado. Pero de entre las sombras apareció un ente fascista, una figura envuelta en una aura oscura y provocadora que se acercó a Pedro con la ferocidad de un lobo hambriento y le dijo: es un espectáculo contemplar cómo los brigadistas del régimen se agarran a cualquier mínimo resquicio para tratar de justificar el saqueo protagonizado por sus admirados políticos corruptos. Ante esto, Pedro, lejos de amedrentarse, alzó la vista y observó el perfil de su interlocutor. Español y valenciano, decía, suficiente para que la pluma más afilada de todo Twitter respondiese con un contundente: eres valenciano. Mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama Dana Doméstica. Lo vas a gozar. Strike 3, you're out. Esto da asco, amigo, causa rechazo, es desagradable. Y es que la catástrofe de la Dana valenciana había dejado hogares destrozados, negocios arruinados y cientos de muertos en Valencia. Así, las palabras de Pedro Ballín se habían convertido en un dardo envenenado envueltas en un disfraz de humor que hacía aún más profundo el golpe. Pero lo que para unos fue una lección de ingenio, para otros resultó un insulto imperdonable. Los fascistas enfurecidos se unieron en coro acusando a Pedro de burlarse de una tragedia. Los ultras, con sus antorchas digitales, clamaban por su caída y las hordas de ruido se multiplicaron con cada hora que pasaba. Pero Pedro, aunque asediado, no se dejó intimidar y se mantuvo firme como un faro en medio de la tormenta. Las juventudes neo-hitlerianas se han enfadado porque mencionas la Dana y entonces recuerdan que el Pacharán del Ventorro costó la vida a 200 valencianos. Pero por mucho que se mofase, el eco de las palabras de Pedro Ballín, como un río en crecida, no dejó de extenderse. Lo que había comenzado como un comentario mordaz se transformó en una tormenta que agitaba tanto a los enemigos como a los aliados. Cada rincón del reino digital resonaba con murmullos, gritos y reproches. Quizá el usar una desgracia ocurrida donde han muerto más de 200 personas para hacer bromas no le haya hecho gracia a la gente normal. Luego, cuando os vean por
la calle y os lo recuerden, iréis a llorar a los jueces que tanto odiáis. No estaba haciendo bromas a la gente normal, me estaba cagando en su madre. ¿Qué sacabais en comprensión lectora? ¿Pero es que en ese lado solo hay repetidores? Y la cosa creció y creció y creció. Pero lo que más inquietó a Pedro no fue la cólera de sus adversarios, sino el murmullo que comenzó a surgir entre los suyos, aquellos que antes lo habían defendido con vigor. Algo había cambiado. ¿Qué pasa por las cabezas de algunos? De verdad. Pedro Ballín ha puesto un tuit que prefiero que lo califiquéis vosotros. Eres valenciano, mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama Dana Doméstica, lo vas a gozar. Yo lo leí esta mañana y me dio bastante asco. Lo leí esta mañana. Especialmente en esta red social, porque en otras no pasa, es que se ha convertido, eso sí se ha convertido en un sumidero, y yo digo, todas estas personas lo que deberían de hacer es ponerse en manos de profesionales que les ayuden en vez de ir a las redes sociales a soltar el odio, la bilis y a meter mierda. Y no pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a los oídos de sus señores en La Vanguardia, la casa que le había acogido y cuyo estandarte Pedro había llevado con orgullo. Un tuit ofensivo que no representa a La Vanguardia. Numerosos lectores y suscriptores han escrito y llamado este jueves al diario indignado por un mensaje en la red social X emitido por uno de sus periodistas desde su cuenta personal que era insultante hacia los valencianos y ofensivo hacia las víctimas de la Dana. El mensaje del redactor de Cultura Pedro Ballín de ninguna manera representa a La Vanguardia, que en todo momento se ha volcado en la cobertura de la tragedia y ha intentado no solo dar la mejor información, sino también mostrar su solidaridad y empatía con las víctimas y el conjunto de la población valenciana. Al conocer el contenido del mensaje, la dirección del diario ha exigido al periodista que retire el mensaje y ya no es visible. Acorralado y presionado por la tormenta que se había desatado a su alrededor, Pedro Ballín se vio obligado a ceder, y con una resignación que le pesaba en el alma retiró el mensaje original, el chiste que había incendiado las redes. Pero en su corazón la llama de la lucha nunca se apagó y en lugar de quedarse en silencio, Pedro decidió tomar otro camino, el de la victimización. Eso es trucazo, ¿eh? Con el mismo arrobo con el que había lanzado sus palabras mordaces, comenzó a retuitear furiosamente los ataques y amenazas que los fascistas, ahora más enfurecidos que nunca, le enviaban desde sus rincones más oscuros. Te van a matar, y mañana desde por la mañana estará activado un bot que enviará correos y llamará para informar de lo que has hecho a todas las empresas con las que has tenido y tienes relación. Además de que vamos a presentar una denuncia por delito de odio, pero vamos, que antes de que nos veamos en el juzgado te van a matar. Pobre cuneta, no se merece semejante despojo. Poco me parece. Vaya locura, te van a tirar en alguna cuneta, macho. La próxima vez te lo pensarás antes de decir algo así. Si es que la hay, claro. Todo lo malo que te pase será merecido. Todo sufrimiento te será poco. Dana Doméstica. Buenos días, HDLP. A ti seguro que te toca la lotería. Hueles a tierra húmeda y a mierda. Desmesura será si alguien le arranca la cabeza. No tendremos esa suerte. Abono de cuneta. Te lo mereces por lo retrasado mental que eres, timonel. Tic-tac. La calle no es Twitter y el ego no puede frenar un puño. Hola, listo, soy valenciano y afectado. ¿Qué tal si te pasas por aquí y pruebas el barro? Pedro Ballín, eres un hijo de la gran p***, vas y lo cascas, hijo de perra. Tu foto está rolando por todas partes, que tengas un tranquilo fin de semana y tal. Pedro Ballín es para evaporarte los dientes a base de hostias, hijo de la gran p***. Y así las amenazas que recibía, groseras y violentas, fueron amplificadas por su cuenta, como si el propio Ballín quisiera mostrarse como un mártir. En poco tiempo, su cuenta se llenó de su propia víctima, como un eco resonante de desesperación. Había dejado de ser el feroz defensor de sus ideales para convertirse en el blanco de un ataque que necesitaba convertir en su propio escenario de compasión. Su objetivo era claro, buscar el apoyo del equipo progresista y apelar a la solidaridad de aquellos que alguna vez compartieron sus ideas. Y así llegaron. En el momento más oscuro, cuando parecía que el peso de la crítica lo aplastaba, algo notable ocurrió. La élite progresista, ese distinguido grupo de intelectuales, activistas y periodistas que siempre están a favor de lo bueno y en contra de lo malo, salió en su defensa con una fuerza inesperada. Como si una corriente invisible de solidaridad se hubiese desatado, comenzaron a retuitear sus mensajes, a difundir su sufrimiento. Ha recibido amenazas de muerte a lo largo de este fin de semana por hacer periodismo, por manejarse con la esgrima del humor y la ironía como pocos o como nadie. Ha recibido amenazas por manejar el idioma con una soltura y maestría que no tienen parangón en nuestro tiempo. Ha recibido amenazas por ser honesto, lúcido, por resistir, por ganar con su sonrisa, por su optimismo, por su heterodoxia, por hacernos mejores, por ser sobre todo uno de los nuestros. Un abrazo muy fuerte, Pedro Ballín, contigo siempre. Siempre, por supuesto, acompañadas de esas terribles y fascistoides notas de la comunidad. Pedro Ballín ha recibido amenazas por burlarse de las víctimas de la Dana al decirle a un valenciano: mete la cabeza en el váter y tira de la cadena, se llama Dana Doméstica, lo vas a gozar. Aún así, los elogios no tardaron en multiplicarse y Pedro, como si se alimentara de ellos, comenzó a sentir el respaldo de su gente.
UGT. Desde la agrupación UGT queremos mostrar todo nuestro apoyo al compañero Pedro Ballín, que está siendo amenazado en el ejercicio de su trabajo como periodista. Son inaceptables las amenazas en democracia. Hashtag sin periodismo no hay democracia. Ya quisiera yo ver a más de uno de los que hoy se suman a los juicios de Salem contra Pedro Ballín aguantar la mierda que le veo yo aguantar y que está aguantando ahora, porque la Inquisición siempre le moló la tortura. Y sí, en general, siempre en el lado de brujas y herejes. Pedro Ballín, rodeado por el resplandor de los elogios y abrazado por el apoyo de la élite progresista, no pudo evitar sentirse embriagado por las palabras de alabanza que llovían sobre él. Cada mensaje, cada retweet se convertía en un bálsamo que aliviaba las heridas infligidas por la tormenta de críticas. Así Pedro comenzó a retuitear con fervor aquellos mensajes que describían con detalle las virtudes que tanto le enorgullecían. Guapo y brillante, murmuraban algunos, los cuales con una reverencia sutil destacaban no solo la mente aguda de Pedro, sino también su presencia, esa que irradiaba confianza y poder. Otra vez. Pedro Ballín. Eres un buen periodista, insistían, y una aún mejor persona, añadían otros, cada vez más enfáticos en su adoración. Pedro Ballín es uno de los mejores tipos que he encontrado en esta profesión. Es listo, es buena gente, es perspicaz, escribe de puta madre, es culto, es provocador como hay que serlo. Es precisamente lo que apenas hay en el periodismo español. Pedro es el equipo de los valientes. Apunto y vuelvo a apuntar que todas estas cosas eran retuiteadas por el mismo Pedro Ballín. E incluso Silvia Inchaurrondo, capitana del equipo de Opinión Sincronizada, salió en su ayuda. Y con la delicadeza de un cirujano comenzaron a dirigir sus miradas hacia los verdaderos responsables de la tormenta que había amenazado con hundir a su queridísimo cronista. ¿Quién ha sido el artífice de este sufrimiento?, se preguntaban. Ni puta idea. Uno de los primeros nombres que emergió fue el de Pedro Baños, un hombre cuya figura de experto en geopolítica y representante de la fachosfera, para muchos, una influencia negativa sobre el pueblo. Y Ballín se hizo eco de todos ellos y lo retuiteó sin pudor ni vergüenza. Este es uno de los que puso la diana a Pedro Ballín en la frente con una captura descontextualizada de su tuit. No se atrevió ni a nombrarlo, usó una foto y luego vinieron amenazas de muerte, despido y fotos de su casa en Twitter. Incluso el gran Idafe salió en su defensa y pidió a la presidenta del grupo empresarial Mediaset que hiciese algo al respecto. Mediaset, hola Cristina Garmendia. Tiene en pantalla un tipo al que investiga defensa por trabajar para una potencia extranjera. Garmendia, algún día pasará algo a algún periodista y usted será también responsable porque su parte no la hizo. Se le debería caer la cara de vergüenza. Y no pasó mucho tiempo antes de que otros nombres se unieran al coro de culpables. Iker Jiménez, ese enigmático explorador de lo paranormal que tantas veces había aventurado sus teorías sobre lo inexplicable, también fue señalado como un culpable del mal trago por el que estaba pasando el intrépido Pedro Ballín. Iker Jiménez y su equipo se dedican a esparcir bulos y amenazar a los periodistas que los desmontan. Baños publicó un corte de una conversación descontextualizada, sabiendo lo que hacía y sus consecuencias. Esto es un ejemplo de matonismo digital. Esta gente no soporta ninguna crítica, son los matones de colegio. Les encanta agredir pero no recibir ni un golpe. Todo mi apoyo a Pedro Ballín. Pero no fueron solo los grandes nombres de la televisión quienes se convirtieron en objetivo de la élite progresista. En las profundidades de las redes, donde el mal y la desinformación se entrelazan como serpientes venenosas, los youtubers fachas y los canales de Telegram también fueron identificados como los verdaderos instigadores. A pesar de todos los esfuerzos de las élites progresistas, de su incansable lucha por limpiar el nombre de Pedro Ballín y señalar a los responsables de su sufrimiento, la tormenta de odio no cedía. Los halagos y las palabras de apoyo no conseguían apagar el fuego que ardía en las redes, ni calmar la furia que se desataba con cada retweet, con cada mensaje incendiario. Y fue entonces cuando el golpe final llegó, inesperado y doloroso, como un rayo que atraviesa el cielo más claro. Y a pesar de las justificaciones, de los discursos apasionados de sus amigos y compañeros, Pedro Ballín fue despedido. Y mientras Pedro, inmerso en su propio sufrimiento, se recogía en los rincones de su alma, las redes sociales, ese vasto reino digital, se convirtieron en un eco de lamentos. Desde todos los rincones de Twitter, donde antes había sido alabado como un héroe, ahora se alzaban los gritos y los lamentos de las élites progresistas. Entre un tuit de Ballín y la cacería y misericordia de los fascistas que pululan por X, mi apoyo a Ballín. Estoy suscrito a La Vanguardia. Como habéis optado por el bando de los fascistas, anulad mi suscripción. Pero ya, meteos los días que ya he pagado por el culo. Silvia Inchaurrondo se lamentaba. El despido de Pedro Ballín es una mala noticia. Aunque estoy seguro de que le va a ir bien porque es un excelente profesional, esto no deja de ser preocupante para el periodismo. Algunos fueron incluso más allá y señalaron cómo el linchamiento de Pedro no era sino una muestra de la erosión democrática que vive en nuestro tiempo. Así escribía Alberto Garzón, que decía: el linchamiento como expresión de la debilidad democrática. Aunque lo de Ballín pueda parecer un caso intrascendente y limitado, todo proceso social está empedrado de este tipo de pequeños pasos hacia el abismo. Y ojo, hoy han linchado y despedido a Ballín, pero mañana puedes ser tú. Dramatic reverb.
Y así escribía Alberto Garzón, quien antaño había defendido cancelaciones de terceros por utilizar el humor negro diciendo: a mí no me hacen gracia los chistes racistas, clasistas o machistas. De hecho, ni siquiera me parecen chistes, sino productos socialmente indeseables. Me parecen los típicos recursos fáciles que dicen más del emisor que del receptor. Entre las voces de indignación y los lamentos por el injusto destino de Pedro Ballín surgió una figura conocida, Javier Gallego Crudo, quien con tono solemne y lleno de tristeza se alzó para expresar su pena por la cancelación de su amigo y compañero de causas progresistas. Defender que echen a Pedro Ballín de La Vanguardia porque te cae mal y ha hecho un comentario feo es defender la censura. No te extrañe que mañana pase lo mismo con alguien al que admiras cuando se organice otra cacería. La libertad de expresión no es un concurso de simpatía. Pero como en toda historia en la que el destino juega su cruel papel, la marea de apoyo a Javier Gallego Crudo no tardó en volverse contra él. Execute Order 66. Unos pocos le dijeron: ¿no fuiste tú quien, al igual que ahora lamentas el destino de Pedro, describió la cancelación de otros como lágrimas de señores? Y es que las reflexiones del señor Crudo sobre la cancelación previas al despido de Pedro Ballín habían sido bastante paradigmáticas. ¿Es la cultura de la cancelación una forma de desactivar luchas legítimas de grandes mayorías? ¿A qué se refieren los señoros cuando dicen estar cancelados? Cultura de la cancelación, lágrimas de señores, mañana a las 10. ¿Cómo era? Defender que echen a Pedro Ballín de La Vanguardia porque te cae mal y ha hecho un comentario feo es defender la censura. ¿No te extrañe que mañana pase lo mismo con alguien al que admiras cuando se organice otra cacería? ¿La libertad de expresión no es un concurso de simpatía, Javier Gallego Crudo? O como decías en 2021, lágrimas de señoros. De hecho, no tardó mucho en descubrirse que Pedro Ballín, el hombre que ahora se erguía como símbolo de la censura sufrida, había sido en su tiempo un ferviente defensor de la cancelación, siempre y cuando fuese a otros a los que se cancelaba, por supuesto. Por ejemplo, sobre el despido de Fernando Savater del País habría escrito: otra vez la baballada meliflua de llamar censura a la labor propia del editor, decidir contenido. Censura sería si el editor pagara las piezas para destruirlas. Savater, que abra un blog. Las primadonas confunden privilegios con derechos porque ninguno es ni ha sido periodista. O sobre el linchamiento a J.K. Rowling. No sé ni de qué va lo de J.K. Rowling, aunque puedo imaginarlo. Pero sea cual sea el motivo, alguien de su poder y fama no sufre bullying. No existe la cultura de la cancelación. Lo que existe es una sociedad digital que se pronuncia sobre la reputación de las personas públicas. Además de jactarse de cómo, desde una posición de poder, se habría quitado de en medio a otras gentes por las cosas que escribían. Por cierto, cuando oficiaba de subdirector, despedía a 2 columnistas, un crítico gastronómico y un crítico de cine por lo que escribían, siendo el clímax de la hipotenusa el texto que habría retuiteado en diciembre de 2022, en el que decía lo siguiente: la cultura de la cancelación no solo es justa, sino que también es beneficiosa. Todo discurso público es susceptible de ser evaluado en público. Quien no pueda soportar los juicios sobre su obra o su desempeño público, siempre pueden callar. Ahora te jodes, amigo mío. Los tiempos, como siempre, habrían cambiado. Ya no era el que quería quien cancelaba, sino el que podía, pues al final, la cancelación no era más que un ejercicio de poder, una herramienta en manos de quienes ostentaban la fuerza para usarla. Y Pedro Ballín, el hombre que había sido juez y verdugo en la arena de las redes, ahora se encontraba en el otro lado de la balanza. Él, el cancelador, había sido finalmente cancelado. Sin más recursos ni refugio en su viejo bastión, La Vanguardia, Pedro no tuvo más opción que retirarse, como tantos otros antes que él. Se refugió en el bastión de los progres maltrechos, en Blue Sky, un rincón donde los ecos de la vieja lucha aún resonaban, pero donde la sombra de la derrota lo envolvía. Allí, entre las voces apagadas de sus camaradas caídos, Pedro intentó encontrar consuelo, sabiendo que la lucha ya no era la misma. El poder de las palabras que una vez usó para condenar, ahora lo había condenado a él.